Imagínese por un momento la más profunda, la más absoluta oscuridad. No, deténgase. Cierre los ojos y esfuércese por concebirla de verdad. No la oscuridad serena y poética de un campo bajo un manto de estrellas, salpicado por el parpadeo intermitente de las luciérnagas. No la oscuridad cómplice y voluntaria de una sala de cine justo antes de que el proyector cobre vida y la magia comience. Visualice una oscuridad impuesta, una oscuridad total, absoluta, depredadora. Una oscuridad que no es la mera ausencia de luz, sino una presencia física, tangible, sofocante. Una negrura que devora los contornos de los muebles en su propia casa, convirtiendo el espacio familiar y seguro de su hogar en un laberinto desconocido, amenazante y hostil. Visualice una oscuridad que no solo apaga las bombillas de su hogar, sino que silencia con una brusquedad aterradora el zumbido constante y vital de los refrigeradores. Ese motorcillo discreto, ese ruido de fondo que durante generaciones ha sido sinónimo de modernidad, de conservación y de seguridad alimentaria, se detiene en seco. En su lugar se instala un silencio de tumba, un vacío sonoro que grita carencia. En cuestión de horas, esos electrodomésticos, orgullosos símbolos del progreso del siglo XX, se convierten en armarios calientes y húmedos, donde la escasa comida que ha conseguido con tanto esfuerzo, un trozo de pollo asignado por la libreta, la leche en polvo de los niños, unas pocas verduras, comienza un inexorable y nauseabundo proceso de putrefacción, llenando el aire espeso y estancado con un olor agrio a desesperanza. Visualice una oscuridad que detiene las aspas de los ventiladores en el calor pegajoso y asfixiante del Caribe. El aire se vuelve denso, pesado, inmóvil. Cada habitación se transforma en un sauna insoportable, donde el sudor empapa la ropa, las sábanas, la piel. El simple acto de respirar se siente como un esfuerzo hercúleo, como si se intentara inhalar sopa caliente. El sueño se convierte en una quimera, una batalla perdida cada noche contra el calor, la deshidratación y las nubes de mosquitos que pululan en la penumbra, atraídos por el olor del sudor y la sangre. Visualice a esa oscuridad paralizando los ascensores, atrapando a los ancianos y a los enfermos en sus apartamentos de pisos altos, como si fueran prisiones verticales. Imagínese a Elena, una abuela de 82 años en un piso 12 de Alamar, con las piernas hinchadas por la insuficiencia cardíaca, incapaz de bajar a buscar su ración de agua. Imagínese a Carlos, un paciente con enfisema en un piso 9 del Vedado, condenado a no ver la luz del sol durante semanas, prisionero de sus propios pulmones en una celda sin barrotes. Y lo más aterrador, la imagen más insoportable de todas. Visualice esa oscuridad que apaga con un clic funesto, con un pitido que se convierte en un silencio eterno. Las máquinas que mantienen con vida a los más débiles, a los más vulnerables. En las salas de terapia intensiva de los hospitales de toda una nación. Ahora, imagínese que esta oscuridad no dura una hora, el tiempo que tarda en pasar una tormenta de verano. Ni siquiera una noche entera. Dura días que se funden en una interminable semana de penumbra y angustia. Semanas que se desangran en meses de carencia y desesperación. Esta oscuridad se convierte en la nueva, asfixiante normalidad. Y mientras usted y su familia luchan por las necesidades más básicas, agua potable que hay que acarrear por escaleras a oscuras, algo que comer, una vela para no tropezar en su propia casa. El gobierno, el régimen que durante décadas le prometió protección, igualdad y un futuro luminoso, le dice que todo esto es un sacrificio necesario y heroico.
Los locutores de la televisión estatal, con sus rostros demacrados pero sus voces impostadas y firmes, le hablan de resistencia, de la entereza del pueblo cubano frente a la agresión. El comandante en jefe, en sus discursos maratónicos y delirantes, lo llama un pequeño inconveniente, un bache transitorio en la épica y gloriosa lucha contra un enemigo invisible y lejano, el criminal bloqueo del imperialismo yanqui. Pero, ¿y si todo, absolutamente todo, fuera una mentira? ¿Y si esa oscuridad que devoró a una nación entera no fuera un accidente inevitable de la geopolítica, ni una consecuencia directa de un bloqueo extranjero? ¿Y si, en cambio, fuera el resultado predecible, calculado y directo de décadas de negligencia criminal, de una arrogancia ideológica suicida y de un secreto guardado bajo 7 llaves en los despachos climatizados del poder? Para el mundo exterior, la crisis energética que se abatió sobre Cuba a partir de 1991 fue una simple nota a pie de página en la tumultuosa historia del colapso de la Unión Soviética. Un daño colateral más de la Guerra Fría. Para el régimen de Fidel Castro, fue el inicio del autoproclamado y heroico período especial en tiempos de paz. Pero esto, créame, es solo la versión oficial. La cáscara brillantemente pulida de una historia mucho más podrida en su interior. Quédese conmigo para descubrir la verdad prohibida del gran apagón cubano. La catástrofe silenciosa y deliberadamente ocultada que costó miles de vidas inocentes. Una tragedia humana de proporciones incalculables que hasta el día de hoy el régimen de La Habana se niega a reconocer. Para comprender la magnitud del cataclismo que se cernió sobre Cuba en 1991, primero debemos desandar el camino, viajar a los años previos a una era de aparente y frágil prosperidad. Una burbuja de bienestar artificial construida no sobre los cimientos sólidos de la industria o la innovación cubana, sino sobre el andamiaje tembloroso de un poder extranjero a miles de kilómetros de distancia. Durante casi 30 años, la Cuba de Fidel Castro no fue una isla soberana en el sentido económico de la palabra. Fue, en la práctica y en la teoría, un estado satélite. Una pieza estratégica y económica de altísimo valor en el gran tablero de ajedrez geopolítico de la Unión Soviética. Moscú no solo era el aliado ideológico de La Habana, era su pulmón de acero, su cordón umbilical, su soporte vital. Cada año, un río de miles de millones de rublos, estimado en su apogeo entre 4 y 6 mil millones de dólares anuales, una cifra astronómica para la época, fluía sin cesar desde el Kremlin hacia el Caribe en forma de subsidios directos, créditos blandos con intereses irrisorios que jamás se pagarían, y acuerdos comerciales absurdamente preferenciales. El petróleo, la sangre que movía cada engranaje de la economía cubana, llegaba en un torrente que parecía inagotable y eterno. Cerca de 13 millones de toneladas métricas de crudo y sus derivados llegaban anualmente. Gigantescos barcos tanqueros soviéticos de nombres como Kazbek o Baku, con la hoz y el martillo pintados en sus chimeneas oxidadas, atracaban en los puertos de Cienfuegos y Matanzas con una regularidad metronómica casi celestial. Descargaban un crudo pesado, de baja calidad y con alto contenido de azufre. Pero era barato, casi un regalo, y mantenía encendidas las viejas y contaminantes termoeléctricas de tecnología estadounidense, anteriores a 1959, checoslovaca y, por supuesto, soviética. Ese petróleo hacía funcionar las chimeneas humeantes de los centrales azucareros, movía los autobuses articulados conocidos como camellos, los tractores Kirovets en el campo y, por supuesto, iluminaba los hogares de 11 millones de cubanos. No era un comercio justo.
Era un sistema de trueque con condiciones políticas. Cuba enviaba su azúcar a la URSS y a los países del Consejo de Ayuda Mutua Económica, CAME, a precios inflados, a menudo 5 o 6 veces por encima del valor fluctuante del mercado mundial. A cambio, recibía no solo ese torrente de petróleo, del cual incluso podía revender una parte en el mercado spot para obtener divisas, sino también alimentos. Trigo de las estepas ucranianas, conservas de pescado del Báltico, leche en polvo, manteca en grandes latas, compotas búlgaras. Recibía maquinaria pesada, materias primas para su industria incipiente, vehículos Lada y Moskvich, que se convirtieron en el paisaje automovilístico de la isla, y un arsenal militar que convirtió a Cuba en una de las potencias armadas más formidables de América Latina. Cuba se había transformado en una vitrina del socialismo en el hemisferio occidental. Un escaparate tropical para demostrar la viabilidad y las bondades del modelo marxista-leninista a las puertas mismas del monstruo estadounidense. Y Moscú estaba dispuesto a pagar el precio que fuera necesario para mantener esa vitrina reluciente y, sobre todo, bien iluminada. La vida del cubano promedio en la década de los 80, aunque lejos de ser lujosa y siempre bajo el control férreo y vigilante del Estado, tenía una apariencia de normalidad y estabilidad garantizada. La libreta de abastecimiento aseguraba una canasta básica mensual. La educación y la salud eran universales y gratuitas. La electricidad era un servicio tan dado por sentado como el aire. Los apagones eran eventos excepcionales, breves, usualmente causados por una tormenta tropical, y rápidamente resueltos por las brigadas de la empresa eléctrica. El refrigerador, un voluminoso Frigidaire soviético, marca Minsk, o un vetusto modelo americano de antes de la revolución que seguía funcionando milagrosamente, mantenía la comida fresca. La televisión, con sus 2 canales estatales, transmitía los interminables discursos del comandante en jefe, muñequitos rusos como Cheburashka, o polacos como Bolek y Lolek, y las populares telenovelas brasileñas como Roque Santeiro. La vida, en su monotonía planificada, predecible y subsidiada, transcurría sin mayores sobresaltos. Pero bajo esta delgada y frágil superficie de calma se escondía una dependencia tóxica, una vulnerabilidad extrema y estructural que el régimen conocía perfectamente, pero que se negaba a admitir públicamente. Toda la infraestructura energética de la isla, desde las refinerías de La Habana y Santiago de Cuba hasta la última de las plantas generadoras, había sido diseñada, construida o adaptada para funcionar exclusivamente con el petróleo y la tecnología soviética. No existía un plan B. La diversificación energética era un concepto herético, burgués. La soberanía, esa palabra tan repetida en cada discurso, en cada acto de masas, era una ficción. La verdadera soberanía de Cuba flotaba en los tanques de los cargueros que cruzaban el Atlántico. Y entonces, en Moscú, a mediados de los 80, los vientos de cambio comenzaron a soplar con la fuerza de un huracán. Mikhail Gorbachov llegó al poder e introdujo 2 palabras que harían temblar los cimientos del poder en La Habana: perestroika, reestructuración económica, y glasnost, transparencia informativa. Para Fidel Castro, un dogmático de la vieja guardia estalinista, un hombre cuyo poder absoluto se basaba en el control centralizado de la economía y el monopolio de la información, estas ideas eran una herejía, un veneno contrarrevolucionario que amenazaba con contaminar su utopía tropical. Mientras el bloque del Este se resquebrajaba, mientras Polonia, Hungría y Checoslovaquia se abrían tímidamente a la reforma y la autocrítica, Castro se atrincheraba.
denunciaba públicamente y con virulencia las políticas de Gorbachov como una traición al marxismo-leninismo puro. En un acto de desafío casi surrealista, en 1989 prohibió la circulación de publicaciones soviéticas como Sputnik y Novedades de Moscú en la isla, para que el veneno de la glasnost no infectara a su pueblo. Era el pequeño David caribeño reprendiendo públicamente al Goliat soviético que le daba de comer. Era un acto de orgullo ideológico desmedido, pero también era una apuesta temeraria, un desafío suicida. Castro, en su paranoia, creía que podía detener el curso de la historia, que podía mantener a Cuba como una reserva jurásica del comunismo ortodoxo mientras el resto del mundo socialista se derrumbaba. Los primeros signos de la catástrofe inminente, las primeras grietas en el dique, comenzaron a aparecer a finales de los 80. Los envíos de petróleo empezaron a retrasarse. Las cantidades prometidas en los acuerdos quinquenales no siempre llegaban completas. Los funcionarios soviéticos, que ahora operaban bajo una nueva y pragmática lógica económica, comenzaron a insinuar en las reuniones bilaterales que los días del trueque de azúcar por petróleo a precios de fantasía estaban contados. Empezaron a exigir pagos en moneda fuerte, en dólares estadounidenses, algo que la economía centralizada e ineficiente de Cuba simplemente no tenía. El régimen cubano, en lugar de preparar al país para el shock inevitable, de implementar un plan nacional de austeridad energética, de buscar desesperadamente fuentes alternativas de combustible o tecnología, optó por la negación, la propaganda y la huida hacia adelante. Castro pronunció discursos cada vez más encendidos y maratónicos, apelando al nacionalismo y a la supuesta capacidad infinita del pueblo cubano para resistir. En 1989, acuñó el término «período especial en tiempos de paz», anticipando las dificultades, pero enmarcándolas en un contexto de épica militar, no de fracaso económico. Poco después, lanzó la consigna «Socialismo o muerte», una declaración de intenciones que presagiaba los sacrificios inimaginables que estaba dispuesto a imponer a su pueblo para salvar su sistema y su poder. La narrativa oficial era de confianza inquebrantable y fortaleza revolucionaria. La realidad, en los pasillos del Ministerio de la Industria Básica y del Consejo de Estado, era de pánico creciente y de una parálisis total. Los tecnócratas y los ingenieros sabían que el colapso no era una posibilidad, sino una certeza matemática. Veían las cifras decrecientes de las importaciones, los informes sobre la falta de piezas de repuesto para las termoeléctricas, el agotamiento de las reservas estratégicas. Pero admitir esto públicamente habría sido reconocer el fracaso fundamental y absoluto de todo el proyecto revolucionario. Un fracaso que el ego monumental de Fidel Castro jamás podría aceptar. Se optó por la peor de las estrategias: ocultar la verdad, mantener la ficción de normalidad el mayor tiempo posible y caminar, como sonámbulos, directamente hacia el borde del abismo. El verano de 1991 fue el principio del fin. En agosto, un grupo de comunistas de la línea dura, nostálgicos de la era Brezhnev, intentó un golpe de Estado en Moscú para derrocar a Mikhail Gorbachov. El régimen cubano, en un error de cálculo histórico y fatal, se apresuró a mostrar una simpatía apenas disimulada por los golpistas, viendo en ellos la última esperanza de restaurar el viejo orden soviético que les garantizaba la supervivencia. Cuando el golpe fracasó estrepitosamente en cuestión de días y un Boris Yeltsin envalentonado se alzó sobre un tanque como el nuevo hombre fuerte de una Rusia que se precipitaba hacia el capitalismo salvaje, la sentencia de muerte para la economía cubana quedó sellada. Para Yeltsin y los nuevos líderes rusos,
imbuidos de un fervor pro-occidental y anticomunista. Cuba ya no era un aliado estratégico. Era una carga onerosa, un vestigio vergonzoso y costoso de la era soviética del que había que deshacerse cuanto antes. Los acuerdos comerciales preferenciales no fueron renegociados. Fueron cancelados de la noche a la mañana. El flujo de petróleo no se redujo gradualmente, simplemente se detuvo. Los barcos tanqueros que ya estaban en camino hacia Cuba recibieron órdenes por radio de dar la vuelta en mitad del Atlántico. El grifo se cerró. De golpe. Y entonces, la oscuridad comenzó a caer sobre la isla, barrio por barrio, ciudad por ciudad, como un sudario. Al principio, fueron apagones esporádicos, de unas pocas horas. El gobierno los justificaba en la prensa oficial como mantenimientos programados o dificultades técnicas imprevistas, en la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas o en la de Mariel. El periódico Granma, el órgano oficial del Partido Comunista, publicaba notas breves y deliberadamente vagas, culpando al recrudecimiento del bloqueo yanqui y pidiendo comprensión, disciplina y espíritu de sacrificio a la población. Pero la gente no era estúpida. Veían las colas kilométricas en las gasolineras que se extendían por cuadras enteras. Veían cómo el transporte público se desvanecía de las calles. Sentían la creciente y alarmante escasez de alimentos en las bodegas de racionamiento. El pan se volvió duro y oscuro. El arroz venía lleno de piedras. La carne desapareció por completo. La palabra apagón se convirtió en el centro de todas las conversaciones, el eje sobre el cual giraba la vida cotidiana. La gente aprendió a leer los nuevos horarios de cortes eléctricos que publicaban en los periódicos, unos esquemas que dividían cada ciudad en bloques, A, B, C, D, y asignaban turnos de oscuridad. Pronto, esos horarios se convirtieron en papel mojado. Los cortes, que al principio duraban 4 horas, pasaron a ser de 8, luego de 12, luego de 16 horas o más. La anarquía energética se apoderó del país. Nadie sabía con certeza cuándo se iría la luz, ni mucho menos cuándo volvería. La vida se desintegró en un caos de incertidumbre y penumbra. Había que cocinar cuando había electricidad, aunque fueran las 3 de la mañana. Había que lavar a mano, planchar con planchas de carbón como en tiempos de los abuelos. La vida retrocedió un siglo en cuestión de meses. La narrativa oficial, mientras tanto, insistía en la heroicidad. La televisión y los periódicos exaltaban la inventiva y la resistencia creativa del pueblo cubano. La creación de las riquimbilis, bicicletas con pequeños y ruidosos motores de fumigación. Las lámparas de queroseno caseras hechas con latas de refresco y mechas de tela, llamadas chismosas, porque su llama parpadeante parecía cotillear y porque a menudo explotaban. Los ventiladores manuales de cartón. La propaganda mostraba a un pueblo sonriente y unido, compartiendo la poca comida, cantando canciones revolucionarias a la luz de las velas, superando las dificultades con ingenio revolucionario. Sin embargo, detrás de esta fachada de optimismo forzado, se desarrollaba una tragedia humana de proporciones incalculables. Una tragedia que el régimen se esforzó desesperadamente por ocultar al mundo y a su propio pueblo. El verdadero epicentro del horror no estaba en los hogares a oscuras ni en las fábricas silenciosas. Estaba en los hospitales. Imagínese la escena en una sala de cuidados intensivos del Hospital Hermanos Ameijeiras en La Habana, el buque insignia de la salud pública cubana, la joya de la corona de la propaganda. Es la 1 de la madrugada de una noche de agosto. El calor es sofocante.
De repente, un silencio antinatural, profundo, que lo absorbe todo. Las alarmas de los monitores cardíacos se silencian. Los respiradores artificiales que insuflan vida en los pulmones de un paciente en coma se detienen con un suspiro final. Las bombas de infusión que administran medicamentos vitales, gota a gota, dejan de funcionar. Un puñado de médicos y enfermeras, armados solo con linternas de baterías débiles que proyectan sombras danzantes y fantasmales en las paredes, corren de cama en cama. Comienzan a ventilar manualmente a los pacientes intubados con bolsas AMBU, apretando rítmicamente 1, 2, 3 veces por minuto, durante horas, hasta que sus manos se acalambran y el sudor les nubla la vista. Intentan calcular dosis de medicamentos a ciegas, tomar decisiones de vida o muerte en una penumbra infernal. Las plantas eléctricas de emergencia de los hospitales, viejas, de tecnología soviética y con un mantenimiento deficiente por la crónica falta de piezas, a menudo no arrancaban. Y cuando lo hacían, el diésel asignado, ahora un bien más preciado que el oro, se agotaba en unas pocas horas. La cadena de frío para medicamentos, reactivos de laboratorio y vacunas se rompió por completo y de forma sistemática. La insulina para los diabéticos, las vacunas para los niños, las bolsas de sangre para las transfusiones. Todo se echaba a perder en refrigeradores que ahora eran simples armarios calientes y húmedos. En las salas de neonatología, las incubadoras se convirtieron en tumbas de cristal para los bebés prematuros, incapaces de regular su propia temperatura corporal. ¿Cuántos recién nacidos murieron, no por una enfermedad incurable, sino por el frío de la noche, por hipotermia? ¿Cuántos pacientes de diálisis fallecieron en sus casas porque las máquinas de hemodiálisis en los hospitales, que requieren un suministro eléctrico estable durante 4 o 5 horas para filtrar la sangre, no podían completar un ciclo de tratamiento? El gobierno nunca, jamás, publicaría estas cifras. Las muertes se registraban bajo causas naturales o complicaciones de sus enfermedades preexistentes. Neumonía, fallo cardíaco, sepsis. Pero la causa raíz, la verdadera causa, era el apagón. Era una epidemia silenciosa, una masacre invisible que se desarrollaba tras las puertas cerradas de los centros de salud. La tragedia se extendía a cada rincón de la vida. El suministro de agua potable colapsó. Sin electricidad, las bombas que impulsaban el agua a los pisos superiores de los edificios de apartamentos dejaron de funcionar. Familias enteras, ancianos y niños, tenían que acarrear cubos pesados de agua por tramos de escaleras en una oscuridad casi total. Un riesgo constante de caídas y lesiones graves. La comida se convirtió en una obsesión diaria. Lo poco que se conseguía en las bodegas estatales o en el floreciente y peligrosísimo mercado negro corría el riesgo de descomponerse en cuestión de horas. El olor a comida podrida emanando de los vertederos improvisados en cada esquina se mezclaba con el calor y la humedad, creando un ambiente insalubre y deprimente. La gente comenzó a experimentar un hambre que no se conocía en Cuba desde hacía generaciones. Aparecieron enfermedades neurológicas misteriosas, como la neuritis óptica, que causaba ceguera parcial o total. Una dolencia directamente relacionada con la desnutrición extrema y la falta de vitaminas del complejo B. El régimen respondió a esta crisis humanitaria no con ayuda transparente, sino con más control y represión. Los Comités de Defensa de la Revolución, CDR, los ojos y oídos del partido en cada cuadra, recibieron la orden de vigilar cualquier signo de descontento, cualquier comentario contrarrevolucionario. Se organizaron mítines de repudio contra cualquiera que se atreviera a protestar por las condiciones de vida. La propaganda se intensificó.
martillando el mismo mensaje una y otra vez. La culpa era del imperialismo. El sacrificio era un deber patriótico. Mientras tanto, en una cruel y descarada ironía, los hoteles para turistas extranjeros en Varadero, Cayo Coco y La Habana, las llamadas islas turísticas dentro de la propia isla, permanecían brillantemente iluminados. Tenían sus propios generadores potentes, sus reservas prioritarias de combustible, sus restaurantes abastecidos con carne, pescado y vegetales que el cubano promedio solo podía soñar. El cubano de a pie vivía en la oscuridad del siglo XIX. Mientras que a pocos kilómetros, un turista europeo o canadiense podía disfrutar de aire acondicionado, piscinas iluminadas y buffets extravagantes. Era un apartheid energético, la prueba más descarada de que el lema de una revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, se había convertido en una farsa macabra y grotesca. El apagón no fue solo la ausencia de luz, fue la ausencia de información, la ausencia de futuro, la ausencia de esperanza. Fue la demostración brutal y definitiva de que, para el régimen, la supervivencia del poder era infinitamente más importante que la supervivencia de su pueblo. El análisis profundo de la crisis del apagón de 1991 revela una verdad mucho más perturbadora que la simple incompetencia gubernamental o la mala suerte geopolítica. No fue un evento imprevisto, fue una catástrofe anunciada durante años. Y el secretismo, la propaganda y la negación del régimen no fueron una respuesta a la crisis, sino una causa fundamental de su letalidad. ¿Por qué el régimen de Fidel Castro, a pesar de ver con absoluta claridad las señales de advertencia desde al menos 1987, se negó a preparar al país para el inminente colapso energético? La respuesta yace en la psicología del propio dictador y en la naturaleza misma de su poder totalitario. Admitir la dependencia absoluta de la Unión Soviética habría sido dinamitar el pilar central sobre el que se había construido toda la propaganda revolucionaria durante 3 décadas, el mito de la soberanía nacional y la independencia antiimperialista. Castro había construido una narrativa épica en la que Cuba era una pequeña nación valiente y autosuficiente que se había liberado de las garras del imperialismo yanqui para forjar su propio destino. Reconocer que simplemente habían cambiado un amo por otro, que la economía de la isla era una ficción sostenida por los subsidios de Moscú, habría sido un suicidio político. Habría expuesto la revolución como un fraude, un castillo de naipes. Para un líder con un ego mesiánico y narcisista como el de Fidel Castro, tal admisión era impensable. Su figura estaba intrínsecamente ligada al éxito del sistema. Un fracaso del sistema era su fracaso personal, y eso era algo que su personalidad no podía tolerar. Por lo tanto, la estrategia fue la negación. Se mintió al pueblo. Se le dijo que todo estaba bajo control, que la fortaleza moral de la revolución superaría cualquier obstáculo material. Esta negativa a informar y preparar a la población tuvo consecuencias mortales. Un gobierno responsable, al anticipar una reducción drástica del suministro de combustible, habría implementado un plan de racionamiento energético escalonado, transparente y honesto años antes del colapso. Habría invertido de emergencia en la modernización de las plantas eléctricas de los hospitales, creando redundancias y sistemas de respaldo fiables. Habría creado reservas estratégicas de combustible diésel exclusivamente para servicios esenciales como hospitales, acueductos y panaderías. Habría lanzado una campaña masiva de educación pública sobre cómo conservar energía y prepararse para cortes prolongados. No se hizo nada de esto. En su lugar, se esperó hasta que el sistema colapsó por completo. Y solo entonces se improvisó una narrativa de resistencia heroica para encubrir la negligencia criminal.
El concepto de la epidemia secreta es crucial para entender la verdadera dimensión de la tragedia. Los regímenes totalitarios son maestros en el arte de la manipulación de las estadísticas. En la Cuba de los 90, era absolutamente imposible que un médico forense escribiera en un certificado de defunción causa de muerte, fallo del respirador artificial debido a un corte de energía. Eso habría sido un acto de suicidio profesional y político. En cambio, se documentaban las causas inmediatas, las complicaciones técnicas de la enfermedad que el paciente ya padecía. Así, las miles, quizás decenas de miles de muertes adicionales que ocurrieron durante este periodo, simplemente se disolvieron en las estadísticas generales, invisibles para el mundo exterior y negadas dentro del país. Fuentes de la disidencia médica dentro de la isla, así como análisis demográficos posteriores realizados por académicos en el exilio, han sugerido picos de mortalidad inexplicables y estadísticamente anómalos entre los grupos más vulnerables: ancianos, enfermos crónicos y recién nacidos, que coinciden perfectamente con los peores meses de la crisis energética entre 1991 y 1994. Estas no fueron muertes naturales, fueron muertes causadas por el colapso de un sistema de salud que, sin electricidad, retrocedió en la práctica a los estándares de principios del siglo XX. El régimen sacrificó a sus ciudadanos más frágiles en el altar de su propia propaganda. Las consecuencias a largo plazo de este evento traumático redefinieron a Cuba para siempre. El apagón de 1991 fue el verdadero catalizador del período especial. Una era de hambruna, enfermedad y desesperación que destrozó el tejido social del país. Destruyó la ya frágil industria cubana, paralizó la agricultura y llevó el nivel de vida a la miseria absoluta. Fue esta desesperación, nacida en la oscuridad de 1991, la que culminó en la crisis de los balseros de 1994, cuando decenas de miles de cubanos se lanzaron al mar en balsas improvisadas hechas con neumáticos y tablas, prefiriendo enfrentar a los tiburones y la deshidratación del estrecho de la Florida antes que seguir viviendo en esa pesadilla. El apagón también forzó al régimen a tomar una decisión que contradecía toda su ideología: la apertura al turismo internacional y la dolarización parcial de la economía. Para obtener las divisas necesarias para comprar petróleo en el mercado mundial a precios de mercado, Castro tuvo que crear un sistema de apartheid económico, donde los extranjeros y una pequeña élite cubana con acceso a dólares vivían en un mundo de abundancia, mientras la mayoría de la población luchaba por sobrevivir con una moneda sin valor y una libreta de racionamiento miserable. Esta dualidad económica y social, nacida directamente de la crisis energética, creó resentimientos y divisiones profundas que envenenan a la sociedad cubana hasta el día de hoy. En esencia, el Gran Apagón no fue un problema técnico. Fue la manifestación física de un colapso moral y político. Fue el momento en que el contrato social de la Revolución cubana, si es que alguna vez existió, se rompió irrevocablemente. El régimen demostró que estaba dispuesto a sumir a su pueblo en la oscuridad literal y figurativa, a dejarlo morir en silencio, con tal de no admitir su propio y estrepitoso fracaso. La oscuridad que cubrió a Cuba no era solo la falta de fotones. Era la oscuridad de la mentira, la opresión y el desprecio absoluto por la vida humana. El legado del apagón de 1991 es una cicatriz profunda y permanente en la psique del pueblo cubano. No es simplemente un recuerdo histórico. Es un trauma colectivo que se manifiesta en el presente de formas muy concretas. Para las generaciones que vivieron esa oscuridad, la palabra apagón sigue evocando un miedo visceral, una ansiedad latente.
Cada vez que la luz parpadea en un hogar cubano hoy en día, resurge el fantasma de aquellos años terribles. El temor a que la pesadilla pueda repetirse. Esa experiencia forjó una mentalidad de supervivencia, de desconfianza crónica hacia el Estado y sus promesas, y de una resiliencia amarga, nacida no de la victoria, sino de la pura y dura necesidad de seguir respirando. El evento expuso de la manera más cruda la verdadera naturaleza del régimen. Un sistema rígido, dogmático e incapaz de adaptarse, liderado por un hombre cuya prioridad absoluta era la perpetuación de su propio poder, sin importar el costo humano. La crisis demostró que la supuesta proeza del sistema de salud cubano, la joya de la corona de la propaganda revolucionaria, era una fachada frágil que dependía por completo de un subsidio extranjero. Cuando ese subsidio desapareció, el sistema se derrumbó, revelando que su éxito no era producto de la eficiencia socialista, sino de la generosidad soviética. La oscuridad de 1991 no fue, como afirmaba y sigue afirmando el régimen, el inicio de una nueva etapa heroica de la revolución. Fue, en realidad, el momento de su muerte ideológica. Fue el punto de no retorno en el que la utopía prometida se reveló como una distopía de hambre, enfermedad y desesperación. A partir de ese momento, el gobierno cubano dejó de gobernar a través de la ideología y el carisma para hacerlo a través de la pura represión, el control y la gestión administrada de la miseria. Al volver a la pregunta que planteamos al principio, la respuesta es clara y escalofriante. La tragedia del apagón no fue solo una consecuencia inevitable del colapso soviético. Fue el resultado directo y previsible de décadas de dependencia irresponsable, de una arrogancia ideológica que se negó a ver la realidad y, sobre todo, de una decisión deliberada de ocultar la verdad y sacrificar al pueblo para salvar la imagen del poder. Las miles de muertes que ocurrieron en la penumbra de los hospitales y los hogares cubanos no fueron daños colaterales de una crisis geopolítica. Fueron las víctimas de un secreto de Estado, asesinatos por negligencia cometidos a escala nacional. La oscuridad que cayó sobre Cuba en 1991 fue mucho más que la ausencia de electricidad. Fue la oscuridad de un futuro cancelado, la oscuridad de la verdad enterrada bajo capas de propaganda y la oscuridad de un régimen que, enfrentado a su propio fracaso, eligió apagar la luz para que nadie pudiera ver la sangre en sus manos. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que el régimen cubano pudo haber evitado la catástrofe o era una consecuencia inevitable de su dependencia de la Unión Soviética? ¿Fue la gestión de la crisis un acto de negligencia criminal o una respuesta desesperada en una situación imposible? ¿Conoces alguna historia personal, tuya o de tu familia, sobre cómo se vivió el periodo especial y los apagones en Cuba? Me interesa profundamente conocer tu perspectiva. ¿Consideras que la historia oficial ha logrado ocultar la verdadera magnitud de esta tragedia o la memoria popular ha mantenido viva la verdad? Déjame tu opinión en los comentarios. Si este análisis profundo sobre las páginas ocultas de la historia te ha parecido revelador y te ha gustado, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos documentales, activar la campanita para ser el primero en verlos, darle un like a este video y compartirlo en tus redes sociales. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir desenterrando estas historias prohibidas y trayendo a la luz los secretos que el poder ha intentado ocultar. Gracias por acompañarme en este viaje a la oscuridad. Nos vemos en el próximo misterio.